Bien, inflamación en la salud emocional. Es un tema que a todos nos involucra, es un tema muy importante poder manejarlo, entenderlo, para poder tomar la importancia de cuidar sobre todo lo que a través del medio nosotros podemos estar absorbiendo, ya sea en forma externa, de preocupaciones y también con respecto a lo que es la alimentación, ¿ya? ¿La inflamación afectará al cerebro? Por supuesto que sí, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que eh, la inflamación va a afectarnos emocionalmente y eso va a depender de qué es lo que está ingresando a nuestro organismo. Y hoy día le vamos a dar un énfasis principalmente a lo que está ingresando a nuestro intestino, ¿ya? Em, Principalmente desde la boca en adelante. Esta imagen la he presentado en otras ocasiones, donde nosotros podemos ver que hay niños ansiosos desde pequeños, producto de distintos factores que están alrededor de él, ya sea factores ambientales, familiares principalmente, o en el colegio que esté afectando a los pequeños y también afectando a lo que es la alimentación. Y que sin duda esto va a afectar posteriormente al comportamiento ya cuando se es joven y cuando se es adulto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado desde lo que entra a nuestra boca hasta lo que sale de nuestro organismo a través de nuestro intestino, por el cual el alimento pasa desde la boca por los diferentes segmentos o partes de este tubo digestivo y que va a afectar a nuestro ánimo. También nosotros podemos ver que lo que alimentamos y también aquello que eh, está rodeando a nuestro ambiente afectará también a nuestras glándulas suprarrenales que están arribita de los riñones, liberando las hormonas del estrés, el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, y eso va a afectar también a nuestra inflamación en nuestro intestino. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos va a afectar a nuestro intestino, que es nuestro segundo cerebro, y que está en conexión con lo que es nuestro cerebro a través de un nervio importantísimo que es el nervio vago. Cuando ingresa el alimento a la boca, nosotros, a ver, en la boca es el único lugar en el cual nosotros podemos decir esto ingresa, esto no. Aquí nuestra parte frontal de nuestro cerebro tiene que ser capaz de decidir, esto me nutre, esto no me nutre. Y a veces nosotros no hacemos caso a nuestro cerebro y empezamos a distorsionar esta función y hacemos que ingresen alimentos no apropiados. Bien, en la boca, una vez que ingresó el alimento a la boca, eh, nosotros tenemos que darle un tiempo al alimento allí, en este lugar, puesto que allí tenemos las glándulas salivales y estas van a permitir eh, envolver el alimento con la saliva y la saliva allí hay enzimas, es decir, proteínas que se van a encargar de digerir este alimento. Y ahí especialmente estamos hablando de los carbohidratos. Ahí hay una enzima, la amilasa salival, que se va a encargar de degradar el almidón. Pero si nosotros no le damos este tiempo en la boca, le vamos a dejar todo el trabajo al estómago. Y obviamente nosotros tenemos que permitir que esta saliva pueda hacer su trabajo. Y posteriormente, cuando pasa el alimento y llega al estómago, allí en el estómago hay un pH, tiene que haber un pH ácido,
ácido del estómago para que este alimento que ingresó se pueda degradar, ¿ya? Tiene que, el ideal de este pH o este grado de acidez es entre 3,5 a 4, ¿ya? Lo ideal es 3,5 para que allí las proteínas se puedan degradar y pueda empezar una excelente digestión, ¿ya? De estos alimentos. A veces los factores emocionales van a afectar también a esta degradación de este alimento y no vamos a permitir que las proteínas se degraden y se transformen apropiadamente. Em, ¿Qué sucede cuando hay una inhibición de este ácido gástrico? Em, Allí puede aumentar las posibilidades de un riesgo de un cáncer gástrico. También pueden haber un aumento en el riesgo de la demencia, a neumonías, a infecciones intestinales, alteraciones de la microbioma que ya sabemos que lo hemos dicho en varias ocasiones, que es em, las bacterias que están en, en principalmente el intestino grueso, allí se instalan principalmente. Em, También esta alteración del ácido gástrico va a afectar también en la deficiencia de hierro, en la anemia, las alergias. Por lo tanto, nosotros debemos darle la apropiada acidez que requiere este estómago, ¿ya? Y eso se debe también a que este ácido clorhídrico pueda generarse de una manera apropiada allí. Em, ¿Qué sucede si esto no funciona bien? Con el tiempo no se van a absorber las vitaminas y los minerales en forma apropiada. Allí la vitamina B12 no se va a absorber posteriormente en, en, puesto que se absorbe aquí en el estómago y si lo que no se absorbe ahí se absorbe en el intestino grueso. También la vitamina C, el calcio y el magnesio, un mayor riesgo de osteoporosis e infecciones por bacterias. Es decir, es importantísimo que nuestro estómago esté funcionando bien. Ahora, ¿qué factores estarán alterando esto? Las emociones. Las emociones a veces no nos permiten poder realizar una digestión apropiada y se genera una inflamación, una inflamación. Y podemos tenerlo con el miedo, ¿ya? Y no solamente se va a alterar allí eh, con el miedo eh, la absorción de los nutrientes, sino que también va a estar asociado a los riñones, ¿ya? Paralizando, bloqueando la energía renal y las emociones negativas cuando se sienten por situaciones de peligro, también de cosas imaginarias que nosotros a veces comenzamos a rumiar, a pensar una y otra vez, nos dan vuelta ciertas situaciones que eh, en el fondo están afectando a nuestra salud emocional y también a nuestra inflamación. No estamos dando el tiempo apropiado para que esto suceda en forma armoniosa. Em, de forma prolongada, dice, afecta directamente a la boca del estómago, se manifiesta por deficiencias renales, ansiedad, insomnio, sudor espontáneo, sequedad bucal. Todas estas cosas suceden cuando nosotros em, tenemos temores en nuestros corazones, tenemos preocupaciones. La ira también, la ira cuando estamos enojados, molestos, el Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque esto, cuando está prolongado, eh, provoca serios trastornos en nuestro hígado. La rabia hace subir la bilis y los síntomas más comunes, la boca está amarga, los ojos a veces están enrojecidos o amarillentos, cara y cuello sonrojados, dolores de cabeza. Entonces nosotros podemos ver allí que nuestras emociones también nosotros tenemos que controlarlas
para regular y para poder tener una buena digestión y no generar una inflamación en nuestro intestino. Bueno, la mala salud emocional puede debilitar, obviamente, el sistema inmunitario de nuestro cuerpo, porque afecta en muchos aspectos y lo que es la inflamación. La inflamación está involucrada en todas las enfermedades crónicas, ¿ya? Incluidas, dice, las enfermedades autoinmunes, es decir, eh, la inflamación no solo afecta a nuestras emociones, sino que a muchas enfermedades y enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro intestino. El cuerpo está reclutando células para iniciar el proceso de curación y combatir la infección. Aquí nosotros vemos que cuando nosotros nos herimos o nos pinchamos, se nos inflama, se nos coloca hinchado nuestro dedito o nuestra mano, se nos coloca enrojecido, y eso es porque nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, se está preparando, se está organizando para defenderse. Y allí sí ocurre inflamación. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esto está constantemente inflamado? Es porque nuestro organismo no le estamos dando el reposo adecuado y esto permanece en el tiempo. Em, bueno, hay factores también que ayudan a que disminuyamos esta acidez y los líquidos. Cuando nosotros comemos, mezclamos las comidas sólidas con los líquidos, las sopas, por ejemplo, que nosotros pensamos que son muy saludables, bueno, provocan inflamación. Las sopas también, cuando hay mucho líquido con sólido, no permitimos que la acidez apropiada, ese 3,5 a 4, no esté en el organismo y no genera la debida eh, digestión, y eso va a provocar inflamación. Otro factor que afecta a la inflamación son los azúcares. Los azúcares, cuando están en exceso, van a aumentar el colesterol y los triglicéridos. A veces nosotros, cuando está aumentado el colesterol y los triglicéridos, echamos la culpa a las grasas, pero en realidad a veces es el azúcar excesivo que nosotros tenemos en la alimentación, que eso permite un aumento de ellos. Y ojo, cuando en nuestros exámenes está alterado el colesterol y los triglicéridos, que estos dos son indicadores de inflamación, está indicando que hay inflamación en nuestro organismo. Y tenemos que tener cuidado qué es lo que está ingresando a nuestro sistema digestivo. Ya puede que allí haya mucho azúcar, mucho carbohidrato en nuestra alimentación y por esa razón están aumentando. También puede haber aumento de la agregación plaquetaria, es decir, los azúcares van a hacer que los glóbulos rojos se peguen unos con otros, ¿ya? Y también las plaquetas allí, estas células que van a permitir que nuestra sangre como que se aglutine. Y eso a veces se debe al exceso de azúcar. También hace que nuestros glóbulos blancos o leucocitos estén más lentos en su función, es decir, en las defensas, y eso lleve a enfermedades, puesto que los leucocitos o glóbulos blancos van a estar trabajando en forma más lenta, ¿ya? Disminuyendo la producción de anticuerpos, por ejemplo. También, los anticuerpos son nuestras defensas. Eh, Bien, también esto va a provocar inflamación. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos que nos van a aumentar los azúcares, que va a permitir esto una mayor inflamación. Em, Como por ejemplo el pan. El pan que para mí es el alimento más delicioso que hay. Sin embargo, también tiene un alto índice glicémico, un 71%. El índice glicémico quiere decir que mientras más alto va a haber una mayor velocidad en transformarse estos alimentos en azúcares simples. Por lo tanto, tenemos que buscar alimentos
que sean de un mayor índice glicémico y así de esa manera nosotros vamos a cuidar también eh, nuestra inflamación. Hay científicos que asocian al gluten eh, no solamente con enfermedades asociadas con la parte psicológica o no lo asocian solamente con irritabilidad, sino que con muchas otras, como por ejemplo la esquizofrenia, el autismo, TOC, Parkinson. Por lo tanto, nosotros podemos ver allí que tenemos que tener mucho cuidado. El intestino delgado es muy importante. Tenemos más o menos entre 6 metros, 6,5 a 7, va a depender de la estatura de la persona, en la cual esa cantidad de metros va a permitir grandes funciones para nuestro organismo, puesto que allí se van a absorber la mayor parte de nuestros nutrientes. Ya el 95% de los nutrientes se absorben aquí, en el intestino delgado. Y existen partes del intestino, el duodeno, el yeyuno, el ilion, que son partes del intestino y en el cual allí em, van a cumplir funciones específicas. Ahí en el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Y fíjense que está unido duodeno con el estómago. Por lo tanto, aquí en esta zona, en el duodeno, el alimento viene muy ácido. Y aquí entra en juego eh, eh, el producto que viene del páncreas y del hígado con la vesícula biliar para neutralizar esta acidez que vienen eh, del estómago. Y eso va a permitir que allí se puedan absorber los nutrientes en forma adecuada y es muy importante también allí que haya una muy buena lubricación de las paredes del intestino. En el yeyuno allí se absorben principalmente los carbohidratos y las proteínas y en el ilium se producen la absorción de la vitamina B12 de lo que no se absorbió en el estómago se absorbe acá, de sales biliares y cualquier otra cosa que no se haya absorbido en los otros nutrientes. ¿Ya? Bueno, aquí es importantísimo, nosotros hemos hablado de lo que es la microbiota, es importantísimo tener en claro que en el intestino la microbiota es sumamente importante. En la microbiota están los microorganismos que se encuentran en el intestino grueso principalmente y el delgado. Esta microbiota va a permitir aquí, estas bacterias nos van a permitir absorber, eh, ayudar a absorber los nutrientes, van a degradar los nutrientes, van a permitir aquí generar vitaminas, las conforman ellos y eh, también van a permitir que este intestino esté funcionando de una manera apropiada. Tanto en el intestino grueso y en el intestino delgado está, eh, digamos, cubierto por una membrana muy delgadita, muy delgadita. Es una sola capa de células que lo conforman. Por eso es tan delicada, es tan delicado y es tan fácil poder deteriorar esta microbiota. La microbiota se encuentra allí entre esos pelitos finitos que se encuentran ahí en las microbillosidades. Ahí están las bacterias. Fíjense que es una sola capa y cada celulita se llama enterocito, que lo habíamos hablado en otras ocasiones anteriormente, pero aquí le estamos dando mayor énfasis. Y en estos pelitos se genera el ambiente apropiado para, para que esta microbiota esté adecuadamente. Y una de las cosas es
que nosotros podamos obtenerla hidratada, puesto que si no hay hidratación, no hay agua, esto se seca. Y como el organismo necesita de agua, eh, allí en el colon comienza a absorberse esta agua si nosotros no le damos y la feca cada vez sale más seca, ya más dura y provoca lo que es el estreñimiento. Pero a veces es porque no le damos el agua adecuada y le estamos proporcionando a todas nuestras células, de aquí del intestino se absorbería el agua y le damos agua fecal, agua con fecas. Por lo tanto, cuando nosotros generamos fecas muy deshidratadas, muy duras, es porque no le estamos dando el agua adecuada y estamos dándole, como decimos aquí en Chile, aguas servidas a nuestras células. Por eso es importante que nosotros le demos el agua adecuada, porque eh, allí en este ambiente se genera este mucus que es principalmente de agua, ¿ya? Bien. Y decíamos que esta microbiota se genera principalmente, está principalmente en el intestino grueso. Y aquí además se genera también, se va degradando los alimentos mayormente y se generan las fecas. Bueno, decíamos que una de las cosas que afecta a esta microbiota es los derivados del trigo. Y no solamente el trigo, sino otros componentes como la cebada que también generan este gluten, tienen este gluten y van alterando allí esta microbiota, puesto que son muy sensibles. ¿Y por qué son tan sensibles ahora el trigo? Antes no lo era, porque desde los egipcios en adelante se comenzó este trigo a realizar alteraciones genéticas, fue afectado. Antes el trigo tenía 7 cromosomas y ahora hay en algunas especies de trigo hasta 42 cromosomas, lo cual eso provoca un daño a nuestra microbiota. Bueno, aquí volvemos a recordar que en el intestino grueso contiene muchos microbios y está la microbiota o microbioma. Allí hay bastante fermentación y hay la creación de las heces. Aquí también las bacterias descomponen los granos, semillas, la fibra a ácidos grasos de cadena corta que son utilizados por las células del colon como energía y también para formar parte de nuestras células. Bueno, el mucus es muy importante para que no se rompan. Hay unos enlaces en cada, ahí se ve la porción de una porción del intestino. Y ustedes ven que las células intestinales, decíamos que era una sola capita, por eso es tan frágil de destruirla, están pegaditas una de la otra y hay allí unas uniones que van a permitir que ellas estén unidas, las uniones estrechas. Em, el agua también, si no está la cantidad de agua, dice que también es una condición para que estas uniones se rompan, ¿ya? Por lo tanto, esta agua va a formar este mucus protector en estas células que están en el intestino. Y habiendo agua, este mucus va a proteger esas células allí, esos enterocitos, de tal manera que le va a permitir lubricarlo y estén apretaditas estas uniones estrechas. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra alimentación porque estas uniones son muy importantes. Si se rompen estas uniones, eh, hay fuga y los alimentos pasan directamente a la sangre. Y ustedes pueden ahí ver allí el vaso sanguíneo en el cual pasan sustancias directamente
ya no se absorben por las microvellosidades, sino que pasan entre las células, como ven ahí esa pelotita azul, que eh, pueden pasar alimentos enteros, pueden pasar bacterias, pasan directamente a la sangre y provocar inflamación. Bueno, aquí hay un científico, ah, Alessio, ay, ahora se me olvidó el apellido de este señor, que él habló y le dio mucha importancia al gluten con respecto al cuidado de las uniones estrechas para proteger. Él menciona de que allí se ven en la microbiota, en las células de los enterocitos ahí que se ven, si ustedes pueden apreciar, hay unas proteínas que se unen a ese circulito azulito que se ve arribita, y esa es una proteína que se llama sonulin. Esta proteína, cuando rompe, rompe las uniones estrechas. ¿Y cuando las rompe? Cuando nosotros consumimos gluten. Cuando consumimos alimentos en gluten, las personas celíacas dice que rompen estas uniones estrechas y eso hace que pasen los alimentos directamente al torrente sanguíneo, y además allí se desencadena toda una reacción inflamatoria, lo que se ve ahí adentro. Pero no solamente esto sucede en las personas celíacas, sino las que y la gran mayoría somos sensibles al gluten, ¿ya? Por lo tanto, eso, cuando se une este receptor en los enterocitos con esta proteína, cuando nosotros consumimos estos alimentos, esta proteína sale del enterocito y provoca el rompimiento allí de los enterocitos, de estas uniones estrechas. Y eso provoca reacciones inmunitarias, produce inflamación. Por lo tanto, las personas que estamos consumiendo constantemente alimentos que contengan gluten provocan esta inflamación crónica, y producto de ello se generan múltiples enfermedades, como vemos allí, reacciones inflamatorias, reacciones inmunológicas, reacciones autoinmunes, cuando nuestras propias defensas atacan a nuestro cuerpo, y cáncer, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos ver que esto es sumamente complejo. Hay otro autor, David Perlmutter, él también habla en su libro Cerebro de Pan, habla de cuántas cosas genera el gluten, como por ejemplo demencia, epilepsia, cefaleas, depresión, esquizofrenia, TDAH, disminución del libido sexual o deseo sexual. Todo esto menciona también este autor, producto de solamente el gluten y comerlo en exceso, provocando ansiedad, sensación de hormigueo, piernas inquietas, hinchazón abdominal, que son síntomas que se generan, o tránsito lento, eh, estitiquez o colitis, producto de que nuestro intestino está alterado. Esto obviamente además afecta a nuestro cerebro. Los niveles de azúcar que aumentan o disminución de azúcar también van a provocar alteraciones, van a provocar daños en los vasos sanguíneos, y eso obviamente la sangre al ir al cerebro va a afectar a él. A- por lo tanto, si hay inflamación intestinal, también hay inflamación cerebral. Y cuando hay inflamación cerebral, genera múltiples reacciones como, por ejemplo, depresiones, ¿ya? Em, Se ha visto también que las personas que tienen resistencia a la insulina duplican el riesgo de trastorno depresivo mayor.
Síntomas como sentir tristeza constante, desesperación, lentitud, alteraciones del sueño, pérdida del apetito, son comunes en personas que sufren depresión y producto de que hay una inflamación primero intestinal. Por lo tanto, la resistencia a la insulina también es una consecuencia de alteraciones, de inflamaciones constantes, y eso provoca una inflamación también en nuestro cerebro. Allí podemos ver que resistencia a la insulina en muchas personas, de un 40% de los pacientes que padecen de trastorno del estado de ánimo son resistentes a la insulina. Eh, Aquí también podemos ver eh, que cuando hay una resistencia a la insulina, ya los, los receptores no responden a, a la insulina allí, a la hormona, para poder ingresar el azúcar a la célula, y hay alteración allí y el azúcar anda dando vuelta por nuestra sangre. También, ¿qué provoca inflamación? Las grasas. Las grasas que nosotros ingerimos. ¿Qué tipo de grasas estamos ingiriendo? Principalmente grasas saturadas o insaturadas. ¿Cuáles serán de estas las saludables? A ver, ¿quién me puede decir? Ruth, Te- pueden escribir en el chat porque están con los micrófonos apagados. ya. A ver, ¿cuáles serán? ¿Cuánto tiempo me queda, mi estimada, que yo no tengo el reloj acá? Bueno, podemos llegar hasta máximo 10 para las 12, pero para ti sería una hora más, máximo ¿Qué- con todo y preguntas. cuántos minutos más o menos me quedan? A ver, son 10 para las 11 casi. Tenemos aproximadamente una hora más, pero en Ah, tu tema, si ya, quieres un poco más y después pasamos a unas preguntas. ya. Bien, aquí. ¿Cuál de estas? A ver, aquí hay a los omegas, linaza, chía, aceitunas. Ya, pero yo les pregunto, ¿cuál de estas dos? ¿Saturadas o insaturadas? ¿Cuál serán las grasas más saludables? Muy bien, aquí alguien colocó las insaturadas o poliinsaturadas. Perfecto, muy bien. Y nosotros vamos a entender un poquito para que podamos entender cuán importantes son estas insaturadas y por qué son mejores que estas otras, las saturadas. Las saturadas, sus cadenas de ácidos grasos entre un carbón y otro. A ver, los ácidos grasos son cadenas largas donde también están unidos átomos de carbono. Y entre estos átomos de carbono, las saturadas tienen un solo enlace simple, que es como una sola cadenita. En cambio, las insaturadas tienen doble enlace y eso hace que se vayan doblando, ¿ya? No son tan lineales. Y mientras más estén eh, hayan estos enlaces dobles, también van a ser así también saludables para nuestro organismo, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Que no me quiere avanzar. Ahí sí. Bien, los ácidos grasos se encuentran, nosotros sabemos, en los alimentos fritos, productos comerciales. Estos son los trans, los organismos, los ácidos grasos trans, que eh, eh, se generan en forma industrializada y que se encuentran generalmente cuando se comen las papas fritas y todos estos productos que vienen en bolsas, que vienen productos horneados. Estos eh, y las margarinas son grasas de tipo trans, que son más dañinas que las saturadas, ¿ya? Y las saturadas son grasas de origen animal, tales como la mantequilla, el queso, la leche entera, los helados, las cremas, las carnes. Las carnes, mientras más grasa tengan, peor, más saturadas, al igual que los aceites como el de coco, la palma y la semilla de palma, son grasas que son saturadas. Y las monoinsaturadas y las poliinsaturadas son las más saludables
Por lo tanto, estas grasas son las más beneficiosas para nuestro intestino y son las que van a provocar menor inflamación. En cambio, las grasas saturadas y las grasas trans son las que van a generar una mayor inflamación y esto obviamente va a ir a afectar a nuestro intestino, la inflamación intestinal y por ende también nuestra inflamación del cerebro, ¿ya? Y vamos a tener problemas emocionales también con esta alimentación. Por lo tanto, estos alimentos nos van a generar una, un menor grado de inflamación y son grados, obviamente si las mezclamos bien no vamos a tener inflamación. Bien, todo esto va a generar alteraciones como depresión, como hemos visto, y también alteraciones motoras, como la distonía. El agua también es un factor muy apropiado, que vimos que nuestro intestino tiene que tener agua para que se genere esta protección de este mucus, tanto del estómago y del intestino, pero también se requiere para tener una buena hidratación en todas nuestras células y además esto va a ayudar a que tengamos un buen estado de ánimo. Beber más agua va a mejorar nuestro humor, como ahí presenta una investigadora. Va a reducir la tensión, va a aumentar la calma, la sensación positiva de la felicidad. Por algo el Señor en su palabra nos mencionó, yo soy el agua de vida. Cristo se representó como el agua de vida, es decir, el que me va a dar la calma emocional a mi vida, me va a permitir ese estado de bienestar, de felicidad. Por eso el Señor también le dio tantas propiedades al agua para nuestra salud emocional, para estar bien, para que presentemos menos fatiga, menos confusión, menos somnolencia. Y obviamente eso va a provocar menos sed. ¿Cuántos vasos? Eso va a depender de nuestro peso. Dividiendo el peso por 7, nosotros vamos a eh, liberar la cantidad de vasos que debemos tomar de 250 ml y así nosotros vamos a decir, ya, con tanto peso, tantos vasos tengo que tomarme en forma diaria y distribuirlo tanto en la mañana y en la tarde, alejado de las comidas para que no haya una inflamación. También cuán importante es que nosotros, como lo mencionamos anteriormente, no nos imaginemos cosas, porque esto va a provocar una intoxicación del cortisol. Nuestras glándulas suprarrenales van a estar alteradas y eso va a provocar una inflamación. Eh, el 90% de lo que nos preocupa jamás sucede, pero eso provoca una inflamación constante en nuestro organismo y eso obviamente es malo. Por lo tanto, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Para el cerebro es lo mismo y por lo tanto yo debo equilibrar mis pensamientos para mantener una inflamación alejada de mi organismo, que no haya inflamación, sino mis pensamientos van a estar provocando esta inflamación intestinal y esa inflamación intestinal también va a provocar una inflamación cerebral. Bien, eso yo les quería compartir hoy día a ustedes. Tenía un tema más largo, pero lo acorté para que no sea tan pesado y así poder también compartir y podamos, ahí sí, ahí está. Voy a aparecer ahora en pantalla. No sé si anduve muy rápido. Está preciso, siempre al punto, al grano, como se dice. Sí, Muy realmente, interesante, amiga, sí.
Mechita, sí, sigue. Aquí, amiga. Sí, realmente, amiga, muy interesante, muy importante en cuanto al tema, pues es necesario que nuestros amigos conozcan esto de qué alimento escoger, ¿verdad? Nosotros somos dueños de nuestra salud y nosotros decidimos, ¿no? ¿De qué queremos morir? Es triste, porque al final quienes se matan somos nosotros mismos, ¿no? Si yo como lo inadecuado, me voy a morir porque yo lo estoy decidiendo así, ¿no? Qué lindo, gracias, Ruth. Realmente la información que nos das nos ayuda mucho a crecer. Gracias por ello. Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Vamos a decir a nuestros amigos que levanten la mano, los que quieren hacer sus preguntas, para así poder ya responder y continuar con el programa. Adelante, entonces, Rocío, ¿hay algo que acotar, amiga querida? Sí, el programa queda grabado y no se preocupen, voy a compartir la repetición en los grupos de WhatsApp. Estoy poniendo ahorita el enlace a los grupos de WhatsApp para que podamos, ahí les voy a hacer llegar la repetición. No sin antes, solo para los de la zona de Lima y Lurín, sobre todo, compartirles la actividad que estoy haciendo fin de mes. Ya nos falta mucho. Vamos a aprender a hacer el pancito, un pancito de masa madre. Así que aquí en la casa pastoral, ¿ok? Pueden comunicarse conmigo por internet. Bien, voy a volver a poner el link, ya para los que no, ahí está el enlace a WhatsApp. Ahora sí mm, podemos pasar A las a hacer más preguntas. preguntas, pero antes, porque dicen, los chilenos somos buenos para el pan, y ponen una carita triste. Ahora mi pregunta, querida Ruth, los panes con masa madre. Bueno, sé que aún los que tienen celiaquía no pueden comer gluten. Existen los panes sin gluten, pero el pan hecho con masa madre, con la harina de trigo, como normalmente se hace, pero tiene esta fermentación. Sé que también el índice de gluten baja o disminuye, y baja o desaparece cuando este es tostado. ¿Es así? Es la primera pregunta, en todo caso, que te hago. Bu- Bueno, digamos, el efecto del gluten disminuye cuando se realiza como masa madre y también cuando es tostado, pero también queda. Y las Ujú. personas celíacas, la verdad que em, su intestino no tiene las microvellosidades así como veíamos nosotros, sino que ellos los tienen casi planas. Entonces, el gluten más les afecta, porque recordemos que decíamos que se generaba aparecía allí en acción con el gluten una proteína, que es la sonulina, y esa es la que va a romper, ni supongamos que estas son los enterocitos, que recuerden que es una sola capita, es delgadísima. Entonces, por eso es tan sensible nuestro intestino, porque es tan frágil de poder romper. Entonces, el gluten, ¿qué es lo que hace? Si queda un residuo de gluten, hace que esta sonulina, que esta proteína aparezca en acción y rompe estas uniones estrechas, estas uniones que permiten tener unidas una célula con la otra de mi intestino. Y esa va a hacer que se rompa y va a pasar nutrientes a veces porque mascamos muy poco, más si, por ejemplo, tomamos, eh, qué sé yo, medicamentos que neutralizan el grado de acidez del intestino, del estómago, va a llegar ese alimento allí y va a alterar eh, la, la disbiosis, es decir, va a alterar la cantidad de bacterias que hay allí en el intestino y este gluten va a hacer que ayudar a que se rompan estas celulitas, o digamos, no celulitas, porque las células no se rompen, sino que son las uniones estrechas y pasan.
componentes enteros a veces, pedazos enteros de comida al torrente sanguíneo. Ya cuando no, como les decía, cuando no cumple bien el estómago su función y llega el duodeno allí con trozos de comida todavía, y si no hemos masticado bien el alimento, si no hemos dejado que la saliva trabaje, va a llegar más entero, y si llega, aunque llegue tostado el pan, nunca lo va a tostar bien, siempre va a quedar gluten, y esa sonulina va a entrar en acción, y para una persona celíaca eso es más delicado todavía. Ujú. Por eso hay tratamiento que es un poco complejo para poder reparar ese intestino, que eso podría ser para otra oportunidad poder compartir mayor información de cómo poder trabajar. Estoy estudiando con un grupo que se llama Med Misionero. eh, Me inscribí ahí porque precisamente repara ese intestino. Es un tratamiento complejo, pero vale la pena estudiarlo y vale la pena poder comenzar a reparar esa zona. Excelente. Bien, ya tenemos Gracias. la mano levantada. Gracias, amiga querida. Realmente es hermoso saber eh, cuán importante, cómo funcionan nuestras células, cómo funciona nuestro organismo y por eso qué alimento darle, ¿verdad? Tenemos la mano levantada de Humberto Tamay. Humberto. Vamos a Humberto. Humberto, vamos a darle. Adelante, Humberto. Sí, mi pregunta es si lo que usted está explicando del gluten aplica al gluten que preparamos en la casa, esa cuando amasamos masa, cuando lo lavamos, eso también aplica al gluten que nosotros preparamos en casa. Sí, ahí está más concentrado todavía. Es peor, es peor que el pan. Por eso se llama gluten. Sí, sí, porque ahí está la proteína. Todo ese bistec que preparábamos antes que a mí me encanta igual, eh, pero es la proteína ahí netamente. Entonces es más dañina cuando hay una sensibilidad en el intestino. Mm, Gracias, Leida Martínez. Adelante. Leida, enciende tu micrófono. Quiero saludar a mi querida amiga Nimia, que está en la selva del Perú. Ahí la voy viendo. Nimita, un fuerte abrazo, un apapacho para ti. Leida, Y Leida, enciende tu micrófono. parece que no puede. A ver, una vez más. Mm, Leida, Entra y se sale. Bien, te dejo la invitación para aprender. Pasamos a Jesús. Jesús adelante Estela. Jesús. Jesús Estela. Bien, adelante. Te ha prendido tu micrófono. Hermana, buenos días. Le hablan de Perú. Soy una hermana, que me dio un cáncer renal, pero me detectan el cáncer renal debido al dolor crónico del coxis, del sacro y las articulaciones del sacro izquierda-derecha. Ese dolor lo tengo 30 años. Si no sería por ese dolor, no me detectan el cáncer renal. Entonces ya me sacaron el riñón y me han hecho una granografía ósea, me ha salido proceso inflamatorio crónico de la cresta ilíaca y las articulaciones del sacro. Ese dolor lo tengo 3 años día y noche que me hace llorar, no duermo, mucho sufrimiento con ese dolor. Yo no como carne, no como pollo, no como pescado, como así, como dice, menestras, no ensaladas, arroz como integral, así, ¿no? Pero no me baja la inflamación por nada. Es, me ha visto el traumatólogo, me ha dicho que tienen que infiltrar terapia para el dolor. Ya me han infiltrado 10 veces. Me infiltran, pero al segundo día que me infiltran, más regresa el dolor. O sea, y ahora me han citado para el 16 también, vuelta para que me infiltren, ya no sé qué hacer porque no me quiten el dolor. Tengo proceso inflamatorio crónico de las articulaciones del sacro. Ya no sé qué hacer, hermanita, y mucho sufro, mucho lloro de dolor. Sí, bueno, ahí ya es más complejo, porque cuando ya ataca otras zonas, bueno,
todo parte de la inflamación intestinal. Usted vio ahí en la imagen que cuando el intestino se rompe, pasa directamente sustancias al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va a distintos órganos, entre esos los huesos. Entonces, ahí hay que ver más en detalle porque ver la causa por la cual está, yo creo que de seguro parte del intestino, ¿ya? Pero también pueden haber factores emocionales que a usted le estén afectando y que estén provocando una inflamación aguda, constante. Porque la inflamación, a ver, las células se van reparando. Las células, todas de nuestro cuerpo, unas más menos, se van reparando con el tiempo, pero, pero el que se vayan reparando de una manera correcta va a depender de su alimentación que usted tenga, de su estilo de vida y, y tiene que ver mucho ahora, están mencionando, por eso estudié psicoterapia, porque lo emocional afecta a mi salud, afecta a mis células. Entonces, habría que ver cuál es la gatillante por la cual está sucediendo eso y cambiar los hábitos, hay que ver con qué se está alimentando, porque hay algo que está haciendo que está formando el mismo tipo de células, no se están reparando. Y lo importante es que como las células se reparan y pueden generarse nuevas nuevamente, eso es lo maravilloso. Lo otro importante que yo no sé si usted ha hecho es em, ayuno. El ayuno intermitente, por ejemplo, cuando nosotros descansamos el cuerpo 16 horas, donde tenemos dos comidas y hacemos descansar 16 horas el cuerpo se regenera, el cuerpo se repara. Y eso es maravilloso porque las células que están de más en ese periodo de ayuno, el cuerpo se encarga de eliminar lo que está de sobra. Es decir, las personas con cáncer o con alguna alteración que está siendo afectando nuestro estado de salud, el cuerpo se encarga en esas horas de ayuno intermitente. Y cuanto más si nosotros le damos, el mismo Señor nos habla en la Biblia que debemos ayunar para tener una comunión con Él plena, pero también eso, en ese estado de ayuno, mi cuerpo se limpia, se purifica, elimina las células que están en excesos. Entonces, habría que ver cuál es la causa que, que está tratándose, porque a veces vemos solamente la parte con el especialista, pero también a veces es algo que me está afectando emocionalmente. Y reparar su intestino, que es la clave para poder ir eh, ordenándose la entrada de los nutrientes por la parte que corresponde, no por entre los enterocitos, sino que el enterocito con sus microvellosidades absorban esos nutrientes. Bien, antes, gracias Ruth. Leida, que no podía prender el micrófono, ha escrito, dice su inquietud es acerca de la diapositiva que presentaste sobre el aceite de coco, que no es bueno consumir, ¿no? O sea, es una pregunta en esa inquietud, porque hay ¿Aló? mención. ¿Se Realmente, escucha? Rocío, para reforzar esa pregunta, yo también tengo esa inquietud, Ruth. ¿Cuán beneficioso ¿Se es el escucha? aceite de coco para todos nosotros? ¿Se puede? Mm, ¿No se a ver. puede? Ay. Realmente su Reti- proceso. A ver, ve. Perdón, Hola. Ruth tiene un problema, se congeló tu imagen, Sí, sí. su señal parece que se fue. Ujú. Bueno, vamos a esperar un ratito, con Esperamos. mucha paciencia. Y también para Jesús, mientras Jesús estela, sería bueno siempre los análisis de sangre para ver dónde es que está también la falla. Eso de todas maneras. Y con quien vayas a hablar de repente con la misma hermana Ruth Riquelme, hacer mención de cuáles son tus comidas, porque debe haber algún alimento que es el gatillante, el inflamatorio, y ese es el que consumes continuamente.
si está presente ese alimento todos los días, es posible que ese sea el que te esté causando tu dolor crónico. Por esa razón no hay reparación. Así que eso también es importante. Y si queremos y tenemos la posibilidad, sería excelente un análisis de sangre también con el alergólogo para que nos saque la lista de alimentos a los cuales somos alérgicos. Y ahí con más exactitud vas a saber cuál es tu alimento gatillante. De pronto no es ninguno y te das cuenta que si te duele, pero y ninguno de los alimentos eres alérgica, entonces el problema está en tu mente. Alguna situación que estás ahí reteniendo. Ahí bien, ahí volvió Ruth. Adelante, amiguita. Ya. Ay, sí, se Ujú. había caído la señal, así que Pero costó gracias volver, a pero Dios volviste, Ya la amiga querida. recogiste. sí. La pregunta era, y la inquietud Bien, no me del recuerdo aceite bien. Alguien preguntó, parece, del aceite de sí, coco. Eso fue lo sí, último. No sé si así es. Sí, respondió. No, no, Ay, se pegó de todavía estamos no. nuevo. esperando tu respuesta, Rutita. Justo yo Se mismo pegó de nuevo. reforzaba esa De pregunta. nuevo se pegó. Oh, Te A ver, escuchamos, Rutita. mira, ahí apaga sí. no tu cámara y creo que te podemos escuchar mejor. Ahí se pegó de nuevo la imagen. Sí, no importa, mejor apágalo y te escuchamos. Bien. Bueno, lo bueno es que todo el programa, todo el tema, que no se le fue la señal, sino recién ahorita, en la parte de las preguntas. Así es que vamos a tener un poquito de paciencia y ya vamos a escuchar la respuesta del aceite de coco. Yo también he escuchado varias veces, unos están a favor y otros están en contra. Sí, Sí, hay dos posturas. esa es Dos, la preocupación, ¿no? Y a veces uno no tenemos la información así clara y no hay mejor que la respuesta de una bióloga en ciencias naturales que conoce bueno, es una estudiosa del asunto y nos pueda responder. Así es que vamos a esperar que un ratito más entre Ruth y podremos ahí tener la está, respuesta, ¿no? Ahí está. adelante. Ahí está Rutita, qué lindo, estábamos con la preocupación del aceite de coco, qué es lo que nos recomiendas. Unos dicen que es muy bueno para la salud, que incluso cuando se quema, se fríe, no te hace daño, pero otros dicen que no, y nos ponemos en esta incertidumbre de no saber si usarla o no usarla. Eso, ayúdanos, Ruth, Mm. por favor. Bien, con respecto al aceite de coco, se dice que aproximadamente el 82% de su composición química es grasa saturada. Y dijimos que las grasas saturadas son más dañinas para el organismo porque eso genera más inflamación. Tiene más enlaces simples dentro de ella, de su composición, y lo que lo hace con un alto porcentaje de grasa saturada. Por esa razón se dice que no es conveniente, a pesar de que es un aceite de origen vegetal. Entonces te pregunto, ¿eso tampoco se podría comer en ensaladas por lo de grasas saturadas? Por lo de grasas saturadas, yo lo evitaría. Eso queríamos. Gracias, Ruth. Realmente Claro, es una sí, respuesta que realmente queríamos escuchar porque tenemos a veces esas dudas. Y gracias, Rutita. Ahí tenemos la sí. pregunta de Gianmarco. No sé si todavía estás por ahí para que puedas hacer tu pregunta, ¿no? Mientras ella hace la pregunta, acá hay una pregunta en el chat, dice, disculpe, si no tengo vesícula, ¿con qué puedo sustituir lo que ella hace en la digestión? Bueno, no tiene vesícula, pero en realidad lo que genera la bilis es el hígado. Entonces, igual el cuerpo sigue trabajando sin la vesícula.
por lo tanto, tiene que seguir esa persona comiendo de forma ordenada. El problema es que a veces nos operamos de vesícula y seguimos comiendo igual que antes. Entonces, por eso es importante que cuidemos de la alimentación, de poder, eh, si sabemos que algo nos cae mal, por lo menos irlo comiendo menos. Eh, yo vengo años luchando con el pan porque es mi vicio. A veces estoy bastante tiempo sin él, pero después recaigo en el vicio con mi pan. Pero busco estrategias de menos, lo doro. No soy celíaca, pero a mí me afecta bastante, me inflamo bastante. Y en la época en que estoy con tratamiento y me cuido, mi intestino planito. Entonces, yo sé que tengo que, ojalá, sacarlo de mi vida, pero he ido aprendiendo comiendo gluten más saludable. Por ejemplo, el trigo es el que está más alterado, pero yo compro, por ejemplo, cebada y harina, hago los quequitos con cebada, pancito con cebada, con avena, voy haciendo otro tipo de alimentos en los cuales no me provoquen tanta inflamación. Y eso tiene que ir uno probando porque un organismo es muy distinto al otro. Por ejemplo, para una persona el gluten puede ser fatal, le puede hacer pésimo, pero a otro no. Entonces, eso va a depender de cómo está su cuerpo, cuán sensibles somos frente a ciertas sustancias, que ahora por el hecho de que el trigo está tan alterado genéticamente, es lo que provoca una mayor alteración. Pero también el glifosato, que le colocan como eh, herbicida para destruir la maleza, es un daño tremendo que provoca a, a la microbiota igual. Entonces, también tengo por eso el Señor en su sabiduría nos mencionó de que nosotros ojalá tengamos nuestra propia huerta, donde nosotros tengamos nuestros productos, o si sabemos de un vecino que solamente utiliza guano de, de ave, de qué sé yo, de oveja, que no utilice otros componentes ni para destruir la maleza que le coloque el famoso glifosato, que es tremendamente destruye destruye las bacterias de nuestra microbiota. Gracias, gracias, amiga. Ahí está nuestro amigo Gianmarco, Giancarlos, ¿no? Giancarlos, que quería hacer la pregunta. Vamos a pedir que le abran el micrófono. Adelante, Gianmarco. ¿Qué tal, hermano? Buenos días, Dios le bendiga a ustedes. Saludos desde Perú, Lima. Yo también estoy estudiando Bueno, medicina y todas esas cosas, ¿no? Ya tengo años que me empiezo con cáncer, porque mi madre tuvo cáncer, ¿no? Si he visto, hay cosas que no puedo decir acá. Uno, por respeto a ustedes, y sé que este programa está transmitiendo en Facebook, ¿verdad? Facebook o YouTube está transmitiendo. Hay cosas que no puedo hablar, porque, por ejemplo, si hablo, lo pueden censurar o, ¿no? Hay que cuidarse también. Ya varios han ido también, entonces hay que ser sabio, dicen. Ahora, la hermanita, ¿cómo dice? La Biblia dice, el espíritu triste le seca los huesos, ¿es así? Ahora, como yo he dicho, el 90%, y le he pasado que intervina que el 90% de enfermedades tienen origen emocional. Dice, el que controla tu mente, controla a ti. A veces hay personas que nos pasan cólera, rabia, ira, nos hacen enojar, y como tú no sabes dirigir tus emociones, te afecta. Y lo que uno que afecta bastante con la hermana es tristeza. Depende, no sé cómo sea su ambiente, su familiar, en caso de cáncer. Yo ya tengo experiencia con esa enfermedad, ¿no? Ahora, a la alimentación. Nosotros de niños, creo que toda la cultura acá latinoamericana hacen tomar leche. Hasta una propaganda acá en Perú bien conocida, una industria que vende leche, dice, usted va a hacer leche el día para que crezca más grande. Es una tremenda mentira. Una persona, lo único que puede tomar leche son los becerros. Y acá no hay becerros, ¿verdad? Ni son niños lactantes. La leche de que se el hueso, ¿ya? Amigo, Y hay otro, al calcificar el amigo. hueso y daña el cerebro. Aparte de eso, la hermana tiene otro problema en los huesos. A ver, ¿cuál es su origen emocional de eso? Ahora, aparte de eso, hay que darle
La cúrcuma. Amigo Ahora, Alberto, quisiéramos tu pregunta que la hagas. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias por la amigo, información, pero quisiéramos que vayas directo a la pregunta. ya, la pregunta sería, ¿cómo puede ser mi pan? No tengo pan integral, y si tengo un pan blanco, así normal, que me la panadería, ¿qué puedo hacer para que bajar de alguna manera el gluten? ¿Tostar o qué sería lo más saludable? Gracias. Gracias, Gianmarco. Bueno, si es alimento con gluten, es tostarlo y también se pueden combinar con otro tipo de harinas. Uno puede con harina de avena, con harina de garbanzo, harina de lenteja, de lo que tenga, uno puede ir mezclando también y no colocando que sea 100% de gluten. Entonces uno puede ir trabajando eso, va a depender, disculpe, va a depender también de, de la disposición que tenga uno de adquirir otro tipo de harinas. Gracias, Luz. Realmente la importancia de la fibra en los alimentos, ¿no? Sería. Sí, sí. La Gracias. fibra, en realidad, la fibra es el nutriente para la microbiota. Sin Gracias. fibra, nosotros no alimentamos nuestras bacterias y nuestras bacterias buenas, porque sabemos que en la microbiota hay bacterias buenas y malas. Depende de cuál alimentemos, esa va a estar más dominante. Pero si usted consume dentro de su plato el 50% de verduras con fibra allí, esas va a ser riquísimo, es el alimento para mis bacterias. Ese Gracias, va a ser el probiótico ahí. gracias, amiga. Realmente es así. Vamos a abrirle entonces el micrófono a Tania. Tania, Sí, ¿puede hacer Dios su les bendiga pregunta? a todos. Feliz inicio de semana. Hermanitas, mi hija y yo hemos estado, ya tenemos 3 años, somos nuevas en la iglesia adventista, tenemos 3 años ya haciendo el régimen alimenticio. Me ha ayudado muchísimo, he bajado casi 120 libras porque estaba en un peso enorme. Hace 21 días me hicieron unos exámenes de sangre y lo único que me salió todo estaba bien, menos que dice que tengo la proteína alta en la orina y también que la orina estaba turbia. Entonces, sé que estamos comiendo mucha proteína porque eso ayuda para bajar la grasa en el cuerpo, pero ¿qué puedo hacer para entonces que no me salga así la orina con esa proteína alta? Por favor y gracias. Bien, con respecto Salió en 10 a la la proteína. proteína, En 10 perdón, me salió la proteína. ya, la proteína, bueno, nosotros la proteína la podemos adquirir eh, de origen animal, ¿cierto? O también las legumbres secas. Las legumbres secas son altas también en proteína. Por lo tanto, si usted consume alta cantidad de legumbres, esas legumbres usted tiene que remojarlas, remojarlas un día y posteriormente ojalá dejarla otro día más para que ellas le bota el agua y comiencen a germinar. Eso le va a dar una cantidad de nutrientes, pero a la vez va a ir eliminando aquello que es tóxico para el cuerpo, ¿ya? Y quedan muy saludables porque la inflamación es menor, porque causan un menor efecto en el intestino. Y obviamente bajar la dosis, la cantidad. A veces consumimos mucha proteína y pocas verduras. Entonces, el 50% proteínas, 20-30% tenemos que tener allí los tubérculos con los cereales y el 20% de nuestro plato debe ser proteico. Entonces, cuidar esa parte y bastante agua, porque al salir turbia, bueno, producto de que el riñón está fallando allí. Entonces, hay que consumir bastante cantidad de agua y más fibras, alimentos con fibras para ir reparando también ese riñón. Ujú. Hacer un ayuno, como decíamos, ojalá el ayuno intermitente, para que lo que se está dañando en ese riñón se pueda reparar. Y lo ideal sería que usted por un tiempo dejara de consumir proteínas. Es lo ideal.
por un tiempo, hasta que ya los índices vayan mejorando. Gracias, Ruth. Solo me gustaría una acotación para que tal vez tengan en cuenta que las proteínas que nosotros, y es así, ¿no? Están en las menestras o legumbres secas, en cuanto a los vegetales, a los oleaginosos, pero no olvidemos que si vamos sumando, hay muchas verduras, muchos cereales y tubérculos que también contienen proteína, menos cantidad, pero va sumando, más tus dos proteínas del plato, que es el 20%, la suma es más grande. Así que no crean que en los cereales, en los tubérculos, en las verduras, no hay nada de proteína. Hay. Entonces todo eso, más lo que se ha recomendado en el plato saludable 50-30-20. Entonces vamos a tener la calidad perfecta, exacta de proteínas. No nos vamos a desmejorar, a desnutrir. No, no tengan miedo si es que hacemos algo perfecto, ¿no? En cuanto a las proporciones. Lo digo así porque mi esposo hace unos días le dieron sus análisis de sangre. Nosotros no comemos pollo, pescado, ni carne. Todavía comemos huevo, que es lo único, ¿no? De corral. Pero su resultado de hemoglobina, más de 15, imagínense. Muy buena, ¿no? Así es que, y otros valores también. Así que no tengan temor. Esa fue la acotación, querida Ruth. Adelante, si hay Muchas más gracias. preguntas. Gracias. Y Dígame. de Adelante. hecho, perdón, todos los vegetales, las células, todas están formadas principalmente de proteínas y de los componentes de azúcares son los menos. La membrana plasmática son las proteínas y los lípidos, lo más abundante en las células vegetales y también en los animales. Por lo tanto, como dice nuestra hermana Rocío, nosotros con tener una variedad de alimentos vamos a ir enriqueciendo nuestras células y las vamos a ir reparando. Por eso es importante, como decía nuestra hermana, que está complicada con sus riñones, porque en realidad al salir turbio y al salir proteína en la orina es porque los riñones están fallando, necesita por un tiempo dejar los alimentos ricos en proteínas, todo lo derivado del animal y las legumbres y las semillas como las almendras, las nueces, que también son altas en proteínas. Bien. Bien. Chica, ¿habrá más preguntas? Hay algunas preguntas acá en el chat y voy a leerle una. Dice, para el Alzheimer y el Parkinson, ¿se puede consumir el aceite de coco a la mañana temprano? Es la pregunta de Nancy. Bueno, yo la verdad que desconozco más en detalle el aceite de coco. Yo un tiempo lo tomé porque también decían que era bueno, pero en la medida que me he ido informando más, lo evito. Lo que yo tomo más, ahora estoy tratando de consumir, por ejemplo, y que enriquece para el Alzheimer y para otro, es la linaza molida, porque esos son aceites insaturados, pero no están alterados, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo un aceite está en el supermercado, por ejemplo, y que puede descomponer ese alimento, ese aceite, si lo tienen al sol, puesto en alguna repisa y está al sol, eso me lo puedo consumir rancio y eso va a provocar mayor inflamación. Eh, en cambio, si yo lo consumo crudo y lo muelo, voy a tener el aceite puro. Lo mismo las semillas de maravilla, las nueces. Entonces, si yo utilizo en mis alimentos ese tipo de aceites naturales, va a ser mucho más beneficioso, ¿ya? Ahora, para que el Alzheimer se dé, las condiciones que son es principalmente altos niveles de azúcar y falta de oxígeno. Entonces, lo que yo debo evitar es, para evitar el Alzheimer, es tratar de
sacar de la dieta la mayor cantidad de azúcares posibles, refinados, harinas refinadas, y darle una mayor nutrición a azúcares saludables que van a dar la energía a la célula, y darle también la oxigenación que corresponde, que lleguen bien ese oxígeno a las células, principalmente. Gracias, querida amiga. Realmente lo que nos aconseja es muy bueno porque es importante que nosotros le demos esa prioridad a las cosas naturales, ¿verdad? Gracias, Rutita. Realmente me alegra tus consejos. Siempre nos llenas de mucho conocimiento e información que nos ayuda a mejorar, ¿no? Que mis queridos amigos aprovechemos al máximo la información. Nosotros con Rocío hemos visto a muchas personas restaurar su salud haciendo la dieta plana, 50-30-20, ¿no? Tengo amigas del exterior que nos piden los consejos, que nos dicen cómo hacer, qué cosa combinar, y es clave, mis queridas amigas y amigos, es clave, porque cuando tú haces esto, restauras tu salud. Aparentemente, hasta a veces el médico ya te ha despachado y te ha dicho, anda, haz tu vida la mejor que puedas, porque ya te vas. Y te dicen el tiempo, te dicen 6 meses, 10 meses, 1 año. Pero si tú a eso le pones el entusiasmo, que la emoción esté tranquila, ¿no? Que no tengas muchos problemas, o sea, bien llevar los problemas emocionales y la confianza en Dios, y haces una dieta plana bien dirigida, vas a restaurarte. Yo he visto eso, tenemos muchos amigos que se han restaurado por ello, por eso nosotros estamos en este programa. Seguimos y vamos a seguir aconsejándoles y trayendo así a personas especialistas como es Ruth, que nos ayuden, que nos orienten para que nosotros hagamos bien las cosas. Ahí está Carolí o Carol. Vamos a pedirle que encienda su micrófono. Y adelante, Rutita. No sabes cuán feliz me dejas cada que participas con nosotros. Gracias por ello, amiga. Vamos Gracias, a gracias a darle- ustedes por la invitación. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, soy Carol de Lima, Perú. Gracias, hermana Ruth, por lo compartido hasta este momento. Yo tengo 3 preguntas que puse en el chat, pero bueno, se las menciono. Uno, en todo caso, ¿qué aceite nos recomiendo para usar en la cocina? 2, ¿qué piensas sobre el carbón activado en consumo oral para la inflamación, que es lo que padezco? Y número 3, ya, el tema de las legumbres secas. eh, sí, pues, cuál nos recomendaría consumir para quienes tenemos esta tendencia a estar inflamados, por favor? A ver, con respecto a la última pregunta, bueno, siempre hay legumbres que son más duras de digerir por la misma cáscara a veces, y sobre todo si están, a veces tenemos las legumbres de años anteriores, no del año, sino de años anteriores, se coloca más dura y cuesta más digerirla. Entonces esos alimentos debieran tener más tiempo de remojo. Las legumbres, por ejemplo, los porotos, son más recomendables junto con las arvejas y las lentejas. Esas son las legumbres que son de primer orden como para poder reparar el intestino cuando hay un daño. Esto es un tratamiento bien, es detallado, ¿ya? Así que, bueno, ahí me preguntaban algunos si había algún teléfono para comunicarse conmigo después para ver una consulta, ahí que después le puedan colocar el número. Pero esas legumbres son las más fáciles de poder digerir. Em, Hay otros porotos, hay dentro de esos porotos, no me recuerdo, hay unos que son más difíciles de digerir, el rojo me parece, no me recuerdo, pero también dentro de los porotos hay unos que son más duros que otros. Los garbanzos, eso después con el tiempo, ya una vez que se sienta mejor la persona, va incorporando los garbanzos. Pero primero serían las lentejas, arvejas y porotos serían como las más
fáciles de poder digerir. Con respecto al carbón activado, es excelente el carbón activado, ayuda a problemas de inflamación, también ayuda a la microbiota, destruye a bacterias malas, digamos, y elimina los metales pesados que hay también en nuestro cerebro, en nuestro organismo. Por lo tanto, el carbón activado es excelente. Eh, es bueno en la noche. En la noche también yo a veces me lo coloco como eh, en mi boca en la noche, como pasta de diente, me lo coloco también allí, porque es muy bueno igual. Una que limpia y deja más blanquitos los dientes cuando uno lo utiliza igual. Debiera ser, dicen que no hay inconveniente en colocarlo todos los días. No es conveniente para el organismo cuando hay una inflamación. Y la primera pregunta no me recuerdo cuál era. Carol, ¿puede encender su micrófono? Y como Mm, eran tres preguntas, la primera se me olvidó. a ver, adelante, Carol. Sí, recién me permiten activar mi micrófono. Mi pregunta primera fue el tema de qué aceite nos recomendaría para la cocina. Gracias. Hasta aquí, excelente sus respuestas. Muchas gracias. Bien, bueno, de los aceites, el mejor, más apropiado sería el aceite de oliva. Pero cuando hay una inflamación, hay que sacarlo también. Hay que sacar todos los aceites y colocar aceites naturales. Solo de la planta misma, directa, las semillas directas. Por ejemplo, como les decía, la linaza, molerla y echarle, en vez de echarle aceite de oliva, que para mí es el más saludable, colocar solamente el de las semillas directas. También, por ejemplo, la semilla de girasol, también molerla y utilizarla por el tiempo en que se haga el tratamiento. Hasta cuando ya después el organismo está en condiciones, no se inflame con cualquier cosa. Gracias, amiga. Realmente yo también quería preguntar el aceite y me ganó caro. Pero el aceite de oliva es lo que más se recomienda, ¿verdad? Y que sea extra virgen o virgen extra, pero que Sí, sea virgen, dice, sí, ¿no? Esa es la sí. recomendación. Bien. Ahí tenemos la pregunta de Humberto, ya para finalizar. Pero antes quisiera hacerte esta pregunta, querida amiga. Mira, en esta semana que ha pasado, yo tuve un incidente con mi hijo. Mi hijo está ya haciendo su internado y anda cansado porque sale a las 6 de la mañana y regresa casi a las 11 de la noche. El pobre hace un trabajo todos los días de lejos, la distancia, todo se le hace regresar. El domingo está limpiando su cuarto, se llevó el POED al cuarto y se ha quedado dormido. Cuando se levantó, agarró, en vez de agarrar la botella de agua, porque él siempre tiene la botella de agua al lado de su cama, se ha equivocado y tomó el POE. Claro que lo botó, pero le ha quedado un poco del sabor y se ha quedado mal. La pregunta era, ¿cómo puedo hacer para, ¿no? ¿Qué alimentos darle? Hemos estado ya trabajando un poco ahí con Rocío, consejos de Rocío, consejos de Migmer también, pero siempre me queda esa preocupación porque todavía a él le ha quedado un poquito del dolor de estómago, ¿no? Come un poco o sea, come, pero le queda un ardor, un dolor de estómago, ¿no? Que recién ha empezado, pues después de este incidente, ¿no? Aconséjame, Ruth, ¿qué puedo hacer con él? Ruth se paralizó, creo. Fue... Oh, amigos. Bueno, ya estamos en la última parte. A ver, Sí. acá estoy repitiendo, acá en el chat estoy poniendo para los que no saben la dieta plana. Bueno, voy a volver a repetir un tema que hice hace ya un bastante tiempo. Voy a repetirlo en los grupos para que puedan ver y entender de qué se trata la dieta plana para los que no saben o recién están empezando en este camino.
de conocer la forma correcta de consumir nuestros alimentos. Ahí he puesto una imagen ahí solamente en el chat. Lo voy a hacer, no sé si estarán todos en el grupo de WhatsApp, pero voy a compartir ahorita mismo también el enlace, a ver si me permiten un ratito a volver a colocar la invitación. Ahora sí, acá lo tengo. Voy Hay a una poner- pregunta en el chat, varias preguntas en cuanto al aceite, a los aceites, ¿no? El aceite de oliva, el aceite de coco. Lo más recomendable cuando usemos el aceite de olivo es que no sea, de preferencia, no quemarlos, porque ese es el problema, ¿no? Cuando nosotros freímos pensando, ya es aceite saludable y utilizamos y freímos, ¿no? Eso es lo que estaba pasando con el aceite de coco. Incluso había gente que se atrevía a aconsejar, pues que no hay problema, fríe con el aceite de coco porque el aceite de coco no te hace daño, ¿no? Son cosas que a veces tenemos que tener mucho cuidado y pensar, ¿no? ¿Será bueno? Entonces, tratar de no excedernos en todo lo que hagamos, ¿no? A lo más natural es la recomendación que podamos alimentarnos, no quemarlo, tratar de no quemar porque eso lamentablemente nos hace daño. En todo caso, Mechita, porque yo sí uso el aceite de coco para freír, pero a ver, no es exactamente el término freírlo, o sea, dorarlo, es solo para que no se pegue, o sea, penitas, digamos que en cantidad para la sartén, media cucharita, la cucharita pequeña media, y con eso barnizo toda la superficie de la sartén. No se va a dorar, así como se va a usar abundante. Es solo para que no se me pegue algo que estoy haciendo ahí. Eso es lo que yo más y en el caso de hacer aderezos, ahí sí no uso nada, solamente la No agüita, necesita aceite. agüita nada más, penitas de agüita, pongo la cebolla, el ajo y el color que voy a usar y ya. Con eso los oazos o frío, como quieran llamarle, y así se hace el aderezo para cualquier comida. En cambio, yo agarro mi olla caliente, o sea, tiene que ser de acero también o cualquier olla, y ahí doro la cebolla y el ajito, que le da un saborcito eso, ¿no? O sea, yo trabajo de esa manera, pero el aceite tampoco no utilizo para quemar, ¿no? Y bueno, y de preferencia quiero papitas doradas, papitas al horno, papitas fritas, como le llamamos, lo meto al horno. Y nos necesita que estemos quemándolo, que estemos saturándolo ya en grasas, de lo que tenemos que ir cuidándonos poco a poco, ¿no? Bien, Vamos, las mujeres, pienso que las mujeres y los varones que nos gusta la cocina, pues, ¿no? Vamos buscando maneras para poder alimentarnos mejor, ¿no? Y bueno, eso nos bien. va a ayudar. Creo que ya Ruth no Pero volvió. sí, me parece que ya no va a volver a entrar, justo ya estábamos terminando, pero acá hay una pregunta que me gustaría responder Adelante, amiga. acerca del uso de la manteca natural de cerdo. Primeramente, si estamos hablando con nuestra ponente de hoy ha hablado de los aceites saturados e insaturados, tenemos que clasificar a qué pertenece la manteca de cerdo. Entonces, si vamos a clasificarlo, tenemos que clasificarlo en un aceite Saturado. saturado, totalmente saturado, por más que digan natural, pero no, es un Es, aceite o y es una el más grasa, dañino. así es, dañino. Y si vamos por los motivos de creencias, sabemos que el cerdo no es un animal limpio. No solo porque la Biblia lo dice, sino porque ya también la ciencia como que aclara un poco más el panorama de que la grasa de cerdo es saturada y porque pues el cerdo no es un animal que coma pues cosas prácticamente limpias y su pH es demasiado, ¿no? Elevado de tal manera de que nuestro cuerpo, nuestra homeostasis no tiene la capacidad de revertir ese daño ¿no? Al ingresar algo que sea de este animal, ya sea su carne, ya sea su grasa, su manteca, lo que sea. Entonces el pH es demasiado ácido.
Por esa razón, mejor eliminamos al cerdo y cualquier otro animal. No vamos a usar la grasita de ningún animal, porque también la Biblia dice, no debemos consumir ni grasa ni sangre. ¿Por qué Aquí lo decía el tengo, Señor? Para el bien del pueblo, y también si era el bien del pueblo de esa época, también es para el bien nuestro en esta época. Así es que y es mucho más claro en esta época, ¿no? Mira, acá tengo el texto. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Es claro la palabra de Dios, ninguna grosura, ninguna grasa de ningún animal. Así que saquémonos ya y saquemos de nuestras ollas las grosuras, las grasas de los animales, ni las sangres, ¿no? Nada de que tiene hierro, no hay nada mejor como comer lo que está escrito en la palabra de Dios. Señor nos ha dado para comer de todo el huerto del jardín, mas no de los animales. Y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos estar sanos. Si la violencia, la maldad ha aumentado es porque el hombre ha desobedecido, hemos desobedecido y nos hemos desviado del camino. Y esas son las consecuencias por las que sufrimos la enfermedad. Es que, mis queridos amigos, cada vez que vamos conociendo mejor la ciencia, va sacando a relucir y a respaldar lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Que Dios nos ha dado de toda planta, de toda hierba, que da semilla, que da fruto para alimentarnos, mas no de los animales. Se hizo por una emergencia que lamentablemente pues trae grandes consecuencias. Ahora pues uno puede ver niños enfermos y no me digan que la heredad es porque por herencia el papá es diabético, la mamá es diabética, el hijo es diabético. Mentira, señor. La herencia que dejamos es la costumbre que tú tienes de cocinar, de hacer lo que hacían nuestros antepasados. Ahí es donde nosotros nos enfermamos. Por tal motivo, pues, podemos nosotros mejorar la salud de nuestros hijos. Cuanto amas a tus hijos, refleja y haz lo mejor por ellos. Yo sé que tú das la vida por tu hijo. No quieres que le pase nada malo. Entonces también restaura su salud dándole comidas que están escritos dentro de la Biblia, mis queridos amigos. Realmente hay mucho que hablar de todo esto, pero está en tus manos restaurar la salud de tu familia, de tu hogar, ¿sí? Bueno, querida Rocío, vamos a terminar nuestro acá programa. estoy. Vamos a A ver, agradecer a nuestra amiga Ruth Riquelme, quien siempre nos trae hermosos temas que nos ayudarán a mejorar nuestra salud. ¿Ya? Adelante, amiga, vas a hacer una promoción de escuela del no, proyecto 100, ¿no? bueno, estoy acá ya en otra pantalla, estoy poniendo otro Yo decía, fondo. ¿qué pasó? Proyecto 100, adelante. De todas Es maneras, que, el hecho de estar en esta escuela nos ayuda a que nosotros demos testimonio también de quiénes somos. Adelante, Rocío. sí, amiguita, me acabo de cambiar de pantalla solo es que mi esposo no me dejó los controles, el control total, para poder cerrar aquí el programa, agradecerles por su presencia. El próximo domingo también tenemos una invitada especial, así es que no se lo pierdan. Permítame un ratito. Vamos a ¿Estará quedarnos con por interno. nosotros? Vamos a quedarnos por interno y vamos a despedirnos del Facebook. Muchas gracias, queridos amigos del Facebook. Y entonces la próxima semana estamos de regreso. Estará con nosotros Lidia Rojas.